Señor diputado, verá, de todo lo que acaba de decir, compañera, que no me vaya a enumerar, porque además no podría, pero toda su actitud aquí se resume en algo. Ustedes dicen una cosa y luego actúan de otra manera, que no es justamente en consecuencia. Usted hoy ha hablado aquí de Alcoa, del drama de Alcoa, sí, de cómo está viviendo esas familias ahora la incertidumbre con las que les ha llenado la decisión de la empresa. He visto a la señora Lorena Gil en la manifestación, muy bien, pero ustedes apoyaron, su grupo parlamentario, en el Congreso de los Diputados, el 19 de septiembre, el señor Berenguer Ardèñez decía que, en otro orden de cosas, que por cierto para nosotros son muy importantes, también somos el país con los costes más elevados en concepto de interrumpibilidad. El año anterior más de 500 millones de euros, 100 más que el siguiente, que Italia. En síntesis, nadie regala euros o pesetas, con excepción de los gobiernos en las dos últimas décadas dedicadas al oligopolio eléctrico y a becar a estas empresas. Esa es la realidad. Ustedes vienen aquí y dramatizan lo que tenemos ahora mismo en la comarca de Áviles, pero luego en el Parlamento lo que instan al Gobierno es a eliminar o a reducir de manera decisiva la interrumpibilidad y, por tanto, la viabilidad de la empresa. Y eso es lo que tiene que explicar. Pero es que eso es solo una metáfora, una comparación de todo su discurso. Todo su discurso está teñido de lo mismo. Solo le diré dos cosas en relación a esta larga exposición que me ha dicho o que ha hecho de cómo está de fatal todo relacionado con la sociedad asturiana y con los servicios públicos asturianos. Mire, Asturias es la comunidad que más invierte en gasto social tras la crisis económica. El Principado dedica el 68% del presupuesto a servicios sociales, sanidad y educación, aunque en esta última está la cola por la baja natalidad. Y el Principado lidera el gasto social en el país con 2.734 euros por asturiano. Eso es verdad. Y dicho esto, las dos cosas que me interesa dejarlas claras. ¿Verdad? Ya me sorprendió ayer que usted dijera que yo odio a Podemos. Oiga, mire, yo es que no odio a nadie desde que un tipo un poco mayor que yo me tiró el triciclo al río allá cuando vivía en Requejo. Fíjese usted, qué odiador soy yo. Vamos a dejar eso de las grandes alaracas y tal. Y luego viene aquí y, claro, habla de una manera que me resulta curiosa, porque desde esa atalaya suya en la que se instala, hay que hacer, no hicieron, no pusieron. Claro, desde esa atalaya se ven las cosas con una sencillez, con una facilidad que no tenemos los que vivíamos día a día con el principio de realidad. Porque ese es el problema suyo. Ustedes han llegado aquí y toda la institucionalidad no la han tenido sobre sus espaldas. Y la realidad, la complejidad de las decisiones, ustedes no la han asimilado. Ustedes están todavía fuera de la Cámara. ¿De acuerdo? Cuando qué fácil y qué alegre era todo aquello de pedir y no de tener la responsabilidad de pedir los recursos. Se ha hablado aquí de que sus propuestas fiscales bajaban en 40 millones nuestros ingresos, con 40 millones, y sin embargo sus demandas sociales y de otra índole los elevaban de una forma que nos resultaba absolutamente imposible. Y absolutamente imposible. Mire, le escuchaba al principio, de esa manera, digo, oiga, que sobraba agresividad, y es verdad que no lo ha utilizado, pero, y digo, ¿en qué Pablo se me ha convertido este Saulo? Es decir, esto no es lo habitual de la posición que ha venido manteniendo Podemos con el PSOE y conmigo, pero luego quedó claro a lo largo de su intervención que el PSOE y yo mismo formamos parte de su bestiario político particular. Eso está absolutamente claro. Mire, usted ha hablado de muchas cosas. Yo me voy a centrar en algunas en concreto. España recuperó, dice, el 70% del empleo de Asturias, solo el 26%. Bueno,
podríamos hablar sobre en qué situación llegó Asturias a la crisis. Pero creo que eso lo debatiré a posteriori, porque creo que usted no tiene ninguna gana ni siquiera de debatirlo conmigo. Usted ha hablado de otras cosas, una del 0 a 3, otra del área metropolitana, de la cooficialidad. Y, sobre todo, ha hablado de que yo no quiero un acuerdo con ustedes porque no quería tampoco que Pedro Sánchez fuera el secretario general del PSOE, que eso es algo evidente y conocido y que yo no he negado nunca. Pero, fíjese, 0,3. ¿Cuál es la situación del 0,3? Hoy, en Asturias tenemos alrededor de un 21% de los niños escolarizados en 0 a 3. Algunos están en la propia administración directamente dependiendo, en este caso, de servicios sociales, creo que son 230 niños, y por razones de exclusión social y algo que viene ya de bastante atrás. Luego hay tres escuelas de 0 a 3, San Eutiquio, El Vidio y otra más, creo que en Gijón también, que reciben una cantidad nominativa pues que ya viene desde los años 80, los años 70. Y el resto están en estas escuelas que se han constituido con unos acuerdos, con unos convenios con los ayuntamientos, como usted conoce perfectamente. Ahora mismo hay a la raya de 3.100 niños en esa escuela. Y de esos 3.100, más de 2.000 están a periodo completo, cada año más, y 2.200, hablo aproximadamente, 2.200 con comedor, con servicio de comedor. Bien, todo eso suponía 11 millones por parte, más de 11 millones por parte de la Administración del Principado, 4 por parte de los usuarios. La situación en España es de lo más difusa, de lo más compleja. Hay comunidades que la mayoría mantienen unos sistemas más o menos análogos al nuestro. Hay otras, como Andalucía, en las que se financia a las familias para que adquieran, digamos, esta educación o este nivel de educación en empresas privadas o en escuelas privadas. En Madrid se hace lo contrario, se financian las escuelas privadas para que vayan allí los niños y luego hay alguna experiencia piloto, como es el caso de Aragón y creo que también en Cantabria, donde niños no de 0 a 3 años, sino de 2 años se ubican dentro de las escuelas de 3 a 6. Pero estamos hablando de una situación, digamos, muy compleja y en que cada comunidad tiene más o menos un modelo distinto. Es verdad que hay un consorcio en Galicia que prácticamente todo descansa sobre la financiación a las entidades privadas. Bien, a partir de ahí lo que se planteaba era, oiga, hacer un modelo distinto que no se ha hecho todavía en ninguna parte, que es o bien que se dependa directamente de la Administración o un ente descentralizado de esta, que es algo que planteamos y que nos comprometimos a estudiar y que estamos estudiando y que estudiamos y que tiene problemas en la medida en que estamos hablando de sucesión de empresas y, por tanto, de estas personas, en este caso los maestros, pues podrían tener dificultades. Esto porque yo quiero hablar con claridad y no obviarlo cuando una vez en la Administración, hablo en la Administración del Principado, que hubiera que tener las ofertas de empleo, las ofertas con los correspondientes concursos, entonces a lo que usted seguramente aduciría la necesidad de que se mantuvieran los mismos profesores, los mismos maestros, y esas dificultades que las habría, y ese es objetivo, no hay que obviarlas. Quiero decirle todo esto por la complejidad que supone el asunto. Y ustedes el año pasado fijaron en la gratuidad total, sistema, que ahora supone, en este caso, un 17 y pico % de los alumnos que hay en Asturias, con el 20 era incluyendo al resto al que me había comentado, y ustedes decían gratuidad total. Y ahí encalló la negociación. Ahora tenemos un acuerdo en el Estado, un acuerdo entre Podemos y el Gobierno, que habla del 0,3.
Y a mí me parece bien, ese acuerdo me parece bien. En el área social me gustaría que ustedes fueran tan maleables como aquí, como lo fueron en el Estado, para pasar de unos niveles de exigencia altísimos a otros que ahora me parecen moderados, realistas y razonables. Pero ¿qué dice el Gobierno o qué dice el pacto que se suscribió con Unidos Podemos en relación a la educación de 0 a 3 años? Pues dice literalmente, o casi, que el Gobierno permitirá a los ayuntamientos que tengan superávit que puedan, dice, disponer de hasta 300 millones para el sistema de 0 a 3 años. Y para aquellos que no tengan superávit, el Gobierno proveerá 30 millones. Es decir, estamos hablando de movilizar hasta 330 millones, 30 por parte del Gobierno, el resto de los ayuntamientos. 330 millones, ¿para qué? Para que se sigan construyendo, porque eso es lo que hacen los ayuntamientos, más edificios, equipamientos para prorrogar la red. Y luego dice que a partir de 2019, no ahora, sino a partir de 2019, se hará con las comunidades autónomas y se pondrá en marcha una fórmula para que el sistema pueda llegar a ser universal y gratuito, no obligatorio, porque obligatorio no lo es. Esa es la verdad. Y ustedes, un acuerdo que han conseguido en esos términos, y me convino a que los analice bien y que los conozca bien, en esos términos, ahora querían imponer el año pasado en esta comunidad que fuéramos muy por delante, que tuviéramos ya el sistema que, en buena lógica, debería tener un carácter más o menos homogéneo en el conjunto del Estado. No, nosotros vamos por delante, le decimos cómo se establece, es decir, si es un órgano desconcentrado, si no lo es, si es un consorcio, y además la gratuidad total, que con los cálculos que habíamos realizado llegaba alrededor de los 20 millones con el 17% de la población y con unas expectativas de crecimiento que yo, ni usted, ni nadie puede prever, pero que deben de ser grandes en el momento en que se haga gratuito. Ahora mismo ya existe una cierta discriminación territorial, porque estamos hablando de 64 escuelas en 38 concejos y hay 78 en esta comunidad. Imagínese, gratuidad total, extensión total. ¿A cuánto nos lleva eso? ¿Cómo podemos abordarlo? ¿Por qué vamos a tener nosotros una posición algo singular que luego no puede no encajar en el marco que el acuerdo que ustedes mismos han celebrado con el Gobierno establece con carácter general para el conjunto del Estado? Si este acuerdo al que ustedes han llegado lo que debería es hacerles recapacitar sobre cómo abordamos este asunto en la consideración que tenemos aquí la mayoría de esta Cámara de que efectivamente debe ser un sistema público, Estado desde lo público, que en otros sitios no lo es, y en ese marco avanzar de acuerdo con lo que plantea el Gobierno. Les recuerdo, 30 millones por parte del Gobierno y lo que decidan los ayuntamientos que tengan superávit de destinar ese superávit a un incremento de los equipamientos, es decir, de las instalaciones. Lo demás, las comunidades autónomas, que seguirán así hasta que se negocie. Pues eso es lo que le estoy diciendo a usted. Si ustedes tendrían que mirar y darse cuenta de que lo que estaban proponiendo el año pasado era inviable. Y no era inviable solamente en términos económicos, por llegar a los 20 millones, sino por lo que podía suceder a continuación y, además, por lo que el elemento singular en el marco de un país que quiere darse una estructura más homogénea, como ahora estamos viendo. Por tanto, soy yo el que le insta a usted a reconsiderar, a avanzar en el 0,3, que estamos dispuestos, y a que se extienda, a que haya más recursos por parte de la Administración, pero no conviertan esto en una barrera morada, que es lo que hicieron el año pasado. Y luego no me culpe a mí, porque aquí es donde arrancamos. Y si algo nos está dando la razón es en este asunto el acuerdo con el que Podemos llegó a sintonizar con el Gobierno en esta posición. Resulta evidente, luego recapaciten, que es lo que les pido. Si yo no tengo ningún problema en pactar con ustedes, al contrario, son ustedes los que no han querido. Y luego, al final, todo el planteamiento pues deriva
a lo que ha dicho usted, ¿no? ¿Qué pasaba conmigo, que no quería un acuerdo con Podemos, que, oiga, mire, yo permití un gobierno del Partido Popular después de 2 elecciones y cuando no había manera de formar ningún gobierno alternativo, que no lo había. Recuerde usted que poco después de tomar esa decisión hubo un golpe, a lo mejor ustedes no lo llaman así, pero una insurrección en toda regla en un lugar que se llama Cataluña y con los que había que pactar en aquel momento. Yo permití que gobernara Rajoy, usted permitió que gobernara el señor Cascos en Gijón, pero antes, lo permitió antes. Y no es por hacerle ningún reproche, es que es usted el que ha venido a tocar este asunto antes, y además antes y de una manera muy fea. Porque le recuerdo que lo que hacían para justificar aquella decisión era lanzar basura sobre el candidato que el Partido Socialista presentaba en esa ciudad, que es la mayor ciudad de Asturias. Eso lo hicieron ustedes. Ustedes rompieron las reglas. Ustedes que tienen, y debería de reconocerlo, y luego cuando habla, aunque lo hagan este tono, digamos, no digo que conciliador, pero no beligerante, que ha utilizado ahora, se les nota perfectamente. Esa antigua, porque es de larga incubación, la inquina que ustedes tienen con el Partido Socialista y que tendrán que superar, me imagino, aquí en Asturias, si quiere que lleguemos a acuerdos, ahora o en el futuro. Y bueno, no le voy a dar ningún consejo respecto a lo que tienen que hacer o si eso es mejor para ustedes o peor en el caso del futuro. Y es que esa manera de actuar suya, con esa suficiencia aquí, hablando del área metropolitana, decimos, no, hubo que decir que no, porque ustedes querían ahí una superestructura para instalar cargos públicos. ¿Pero usted qué sabe? ¿Por qué lo sabe usted? ¿Quién le ha dicho a usted que queríamos una superestructura metropolitana para incluir ahí una serie de personas que supongo vinculadas al Partido Socialista, como han venido diciendo ustedes habitualmente? ¿Dónde estaba eso? No se hizo nada de eso. Aquí lo que se planteó fue unas subdirectrices regionales que se sometieron, además, a todas las exigencias y que se definió un hexágono que podía ser el mejor o no y que era susceptible efectivamente de modificar, que arrancaba, me parece que en Luanco iba a Villaviciosa, a Nava, a Lena y Grau y terminaba en Muros. Eso era. Y sabe usted, tenía una importancia decisiva, tiene una importancia vital, porque eso conecta con los servicios avanzados, eso conecta con la industria y eso conecta con algo que usted ha comentado aquí, pero que luego en la realidad parece que no le da importancia ninguna. Es decir, estamos en un área polimórfica, en un área policéntrica, con unos problemas desde el punto de vista ambiental serios, en la medida en que no se comparte, a través de una institucionalidad, la que sea, que lo convierta en un área metropolitana. Porque hay zonas que se están degradando y hay zonas, o hay una fórmula de extensión de todo el conjunto que se parece cada día más a la ciudad dispersa, que es pues muy ineficiente desde el punto de vista del consumo de agua, de energía, de suelo. Y esto lo sabe usted perfectamente. Y resulta que lo han bloqueado y ahora me entero hoy aquí porque queríamos pues establecer ahí un núcleo de control, me imagino, de ese área, una superestructura donde estarían ubicados naturalmente en cada covachuela un socialista o alguien vinculado con el Partido Socialista. Pues está muy bien saber qué es eso lo que ustedes esperan de nosotros o la manera en que han cambiado en su posición respecto al Partido Socialista. Y luego me habla de la cooficialidad. Oiga, que yo no soy partidario y eso no me hace ni mejor ni peor que usted. Sencillamente yo tengo una posición sobre la lengua asturiana y ustedes tienen otra y no me considero menos asturiano que usted ni que nadie, porque yo no defiendo la cooficialidad y usted sí. Sencillamente creo que la cooficialidad tiene un componente conflictivo y me parece que la identidad de los asturianos no debe de sostenerse sobre ese elemento. Pese a que sea un factor de identidad, no lo discuto,
un factor de identidad sí que lo es, pero la identidad de los asturianos es mucho más que eso. La asturianía de los asturianos es mucho más que eso. Y hacerla descansar en un asunto que resulta polémico, a mí no me parece razonable. En todo caso, ya he expresado mi posición, la he expresado a las claras hace mucho tiempo. Esta es una cuestión importante, que la gente tiene que saber cuando vota un partido si va a avanzar en esa dirección o no. Y yo es que me presenté aquí con un programa electoral en el que no le decía a la gente que fuera a avanzar hacia la confidencialidad. Y ya está. ¿A usted le parece raro eso? ¿Le parece difícil entenderlo? Yo creo que lo entiende absolutamente todo el mundo, independientemente de que haya quien, bueno, pues plantee el asturiano en otras coordenadas que tengan menos que ver con una lengua y con una manera de comunicación que con otras cosas. Lo digo porque aquí está el señor Ripa, al que yo escuché, ¿se acuerda, señor Ripa? No he estado todavía aquí. Cuando decía viva el nacionalismo astur, bueno, pues eso, el nacionalismo astur. Pues algunos habrá por ahí, yo no sé si ustedes, pero algunos habrá que todavía pensarán en el nacionalismo astur. Y tengo todo el derecho a mostrar alguna reticencia también en relación a ese asunto. Por lo demás, oiga, ¿yo qué quiere que le diga respecto a todo lo que usted ha comentado aquí, que ha sido un relato de ausencias? Si yo me hubiera puesto a hablar de todos los asuntos que usted ha dicho, pues estaría todavía hablando desde que ayer me coloqué en aquí ante ustedes. Bueno, yo nunca dije que se podía revertir el despoblamiento, eso sí quiero decírselo, por la mejora del mundo rural. No, y si lo entendió así, o si se podía entender así, es un error. Yo he dicho que no el mundo rural, sino fundamentalmente lo que tiene que ver con la agricultura, con la agroganadería, ha mejorado. ¿Ha mejorado mucho? No, ha mejorado. Nuestra agroganadería tiene un problema de productividad, pues seguramente por el tipo de explotaciones que tenemos y porque no podemos detener pues ganaderías o explotaciones tan intensivas como en otros territorios. Ahora, ¿ha mejorado la productividad? Sí. ¿Y eso qué supone? Pues eso supone pues, un aliciente para un sector que tiene problemas, digamos, de aumento de su renta básica. ¿Y tenemos un planteamiento para hacerlo? Sí. Yo creo que lo expliqué aquí muchas veces. Oiga, la ganadería es muy importante, más que lo supone del valor añadido bruto. Hablo de la agroganadería, pero la ganadería es el 80%. Más que por el valor añadido bruto, por lo que supone de la gente en el territorio. El valor añadido bruto andará poco más de los 400 millones, pero de ahí hay que descontar. Hay que descontar los impuestos, hay que descontar los costes del mantenimiento, hay que descontar la depreciación del capital fijo, hay que descontar los salarios, que también los hay, y estamos hablando de 200 y pico millones de renta bruta, que ha aumentado muy poco. Y de esos 200 y pico, 95 son ayudas de la PAC. Y por eso nos importa tanto que en el nuevo periodo de ayudas de la PAC se negocie y se negocie bien, como yo creo que se está haciendo. Pero en ningún caso quise trasladar la idea de que, en fin, el mundo rural se ha invertido la situación porque ha mejorado el sector. El sector ocupa al 3% del empleo asturiano, eso es la verdad. Digo el sector agroganadero, no la industria agroalimentaria, que es una cosa bien distinta y que afortunadamente está ubicada aquí y tira de este sector, porque usted dice el sector lácteo, menos explotaciones lecheras, sí, menos explotaciones. De hecho, debemos andar por las 1.800 y pico explotaciones lecheras, de más dimensión, que es algo muy importante. Porque antes, cuando lo decía, los costes internos que tienen la actividad, en este caso las explotaciones, el fundamental, fíjese, más que cualquier otro, incluido, por cierto, la energía eléctrica, que a veces hablamos de las grandes industrias, deberíamos de hablar también del sector lácteo, lo que supone la elevación de la electricidad, que ahora mismo es más o menos un 7 o un 8% de su coste, pero el coste fundamental es la alimentación animal. Y eso, pues, debería de hacer que todos, y se intenta, y no es fácil, procuráramos aumentar
el número de hectáreas disponibles en prados sin pastos permanentes. Eso es algo esencial. Y me hubiera gustado ir mucho más allá de donde hemos podido ir a través de la concentración parcelaria. Y esos son los asuntos que importa, y decirlos de esta manera, usted no estará de acuerdo y podrá decir lo contrario y explicarme por qué, ¿no? Pero no hacerme un relato en el que todo parece que falla en Asturias, empezando por lo social, que eso es facilísimo además de revertir y que para eso hay dinero a las puertas, porque no hay dinero. No hay dinero y entérese una vez aquí, llegamos en el año 2012, no solamente estábamos en lo más profundo de una crisis económica que fue en sí misma muy profunda, sino que en Asturias se nos iba, los fondos mineros desaparecieron y eran mucho dinero. No solo hubo una caída brutal de la recaudación junto a España, aquí tuvimos una adicional. Y había que hacer frente a todas esas carencias sociales, y las hicimos. Y las hicimos con más o menos fortuna, depende de cómo se vea, pero aquí está la manifestación evidente de que el esfuerzo se ha hecho. ¿Podrá funcionar mejor? Sin duda. Pero no me venga usted a decir que esta comunidad no dedica a los servicios sociales una parte fundamentalísima de sus recursos, que es la sensibilidad, en todo caso, del Gobierno del partido que represento. Nada más, muchas gracias.